Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Creo que se encienden debido a nosotros, dijo Rodney Kai. Marshall parpadeó, sintiendo que todo iba demasiado rápido. Todavía no sabía cómo había llegado allí. Ni siquiera recordaba su nombre. Según sus recuerdos, él era el coronel Marshall Summers, jefe de seguridad y segundo al mando de la expedición Atlantis. Pero esos recuerdos estaban mal, porque Marshall Summers era un personaje ficticio del universo Stargate y él no era ese hombre. No sabía su nombre real, pero recordaba su vida con claridad. Un tipo común, aficionado a la ciencia ficción y los videojuegos, y dividámonos en equipos para explorar, dijo uno de los científicos de la expedición, interrumpiendo sus pensamientos. Esa frase encendió todas las alarmas en su mente. No sabía qué estaba pasando allí, pero si era un sueño o no, ya no importaba. En este momento se decidía si el coronel Summers, la persona que supuestamente era él, vivía o moría. Su corazón comenzó a latir con fuerza, sabiendo que, si todo seguía como hasta ahora, moriría en un par de días, a lo sumo y alto. Reprendió Marshall con indignación, molesto por la ligereza con la que estos idiotas lo estaban condenando a una muerte segura a manos de algún peje lagarto insecto extraterrestre de piel babosa. Más de 100 científicos a su alrededor dieron un respingo al unísono. Marshall supuso que todos ellos habían sentido su furia en el tono de su voz. Después del sobresalto, quedaron paralizados por el miedo. La líder del proyecto, la doctora Elizabeth Weir, también se sobresaltó por su grito, pero se recuperó de inmediato. Era la jefa de la expedición, y la autoridad que ejercía le permitió mirarlo directamente a los ojos mientras alzaba una ceja. De alguna forma, ese gesto le transmitió una amenaza clara. Si no empezaba a explicarse de inmediato, las cosas se pondrían muy mal para él. Los militares bajo su mando habían aferrado sus armas en alerta, pero no hicieron ningún movimiento. Marshall sacudió la cabeza, sin entender por qué demonios estaba prestando atención a tantas cosas al mismo tiempo. Carraspeó con incomodidad. Seguía sin sentirse él mismo, como si de repente se hubiera vuelto alguien decidido y directo. Disculpen, pero soy el jefe de seguridad aquí, y creo que mi opinión debería ser tomada en cuenta. Por supuesto, será la doctora Weir, como jefa de la expedición, quien decida si esa opinión es válida o no, dijo Marshall, luchando por no sacar su arma y empezar a deshacerse de ese montón de imbéciles que, a su parecer, estaban intentando matarlo. Y aunque esto fuera un sueño, o simplemente estuviera alucinando, la idea de morir no le agradaba en absoluto. Por supuesto, coronel Summers. Por favor, adelante, respondió la doctora Weir. Su tono era frío, claramente no lo tenía entre sus personas favoritas. Doctora, creo que debemos abstenernos de hacer exploraciones fuera de esta sala hasta saber con exactitud dónde estamos y cuál es la situación de esta base, dijo Marshall Summers. Gracias, coronel, pero creo que nuestra prioridad ahora es ver si hay alguien con quien podamos comunicarnos en este lugar. Además, obtendremos más información si exploramos, dijo la doctora Weir, descartando su consejo con diplomacia. Marshall, ya indignado, apretó con fuerza su arma. Puso todo de su parte para no dispararle en defensa propia, pues sabía que alegar que esa orden lo estaba condenando a muerte no le serviría de nada en una corte marcial y o lo que sea que existiera en esta pesadilla. Me temo que debo insistir, doctora Weir. Si no hace caso a mi recomendación, levantaré un informe disciplinario, cargando en usted toda la responsabilidad de ignorar directamente la opinión de su jefe de seguridad, dijo Marshall, prefiriendo enemistarse con esa mujer que, de por sí, ya le caía mal, antes que perder su miserable vida por decisiones que pudo haber evitado. Después de sus palabras, incluso los soldados lo miraron de reojo. Sobraba decir que la mirada de la doctora Weir no era nada agradable. Tampoco se molestó en ocultar que sus palabras traerían consecuencias desastrosas para su relación profesional. Marshall no se inmutó. No iba a dejar que lo mataran. Coronel Summers, ¿está seguro de asumir la responsabilidad de sus palabras? Gruñó la doctora Weir, lanzando una amenaza velada de despido. A Marshall le importaba un comino. Ni se inmutó, esperando que rechazara su sugerencia para, de una vez, renunciar a su puesto y tomarse unas vacaciones mientras el mayor Shepard se iba a visitar a los bichos chupadores de vida. Bien, seguiré su opinión. Por favor, encárguese de nuestra seguridad, gruñó Weir. Marshall la ignoró por completo y dio órdenes rápidas a los militares para que se apostaran en las puertas y no permitieran que nadie saliera de allí sin su permiso. Escúchenme todos.
Su prioridad ahora es activar esas consolas y averiguar qué está pasando aquí, partiendo del supuesto de que este lugar está abandonado y que no hay nadie para responder preguntas. Y, como ha sugerido la doctora Weir, seré yo quien asuma cualquier responsabilidad derivada de esa suposición. Así que, por favor, no pierdan tiempo y comiencen la investigación, ordenó Marshall, tratando de disimular lo poco que le agradaban todos estos imbéciles que casi lo condenan a muerte. Adelante. Gruñó la doctora Weir. Los científicos corrieron a las consolas sin mirar a nadie. Y media hora después, Marshall ya estaba seguro de que no estaba soñando. Todo esto era real. Se había dado varios pellizcos disimulados y había intentado despertarse varias veces, pero nada cambiaba. Era demasiado real para ser un sueño. Agradeció al cielo haber intervenido cuando lo hizo, porque de no haberlo hecho, ya estaría condenado. Superado el susto inicial, ahora necesitaba un plan para mantenerse con vida. Los bichos chupadores de vida seguían allá afuera, y solo era cuestión de tiempo antes de que los encontraran y despertaran sus colmenas. Pero al menos, ahora, contaba con algunas ventajas que solo el tiempo podía darle. Trae doctora Weir, llamó Kai, quien lideraba el equipo a cargo de las consolas. Usó un tono asustado, ya que el silencio en la sala solo se había roto hasta ahora por susurros apenas audibles. Él, mientras tanto, vigilaba a todos para asegurarse de que nadie intentara salir, mientras la doctora Weir lo fulminaba con la mirada. ¿Qué? Gruñó ella. Es posible que ya tengamos algunas respuestas, dijo Kai con miedo, todavía afectado por el tono anterior de su jefa. Hable entonces. Gruñó la doctora Weir, sin mirarlo directamente. Kai palideció, intercambió miradas y empujones con su equipo técnico, pero al final, sus compañeros lo empujaron al frente sin piedad. Gracias a este forcejeo visible, la doctora Weir notó que algo iba mal. Si no querían rendir el informe, significaba que tal vez su postura hasta ahora no había sido la adecuada y que sí había peligros fuera de esa sala. Como buena política, se apresuró a recomponer su expresión y miró a Kai, que ya empezaba a sudar, pero no se atrevía a hablar por miedo a ser el blanco de su ira. Marshall ya sabía que, si hubieran salido sin más, el desastre habría sido inevitable. Doctor Kai, ¿puede hablar, por favor? ¿Hay algún problema? Preguntó la doctora Weir, sin rastro de molestia en su voz ni en su rostro. El cambio repentino calmó a Kai, quien se creyó la falsa sonrisa de su jefa. Estamos en la Atlántida. Como ya sabíamos, es una ciudad gigantesca y también una nave espacial. El problema es que la ciudad ha estado abandonada por miles de años y está sumergida bajo el mar, protegida por un escudo alimentado por 3 ZPM, que están a punto de agotarse. Cualquier sistema que activemos aquí podría agotar esa energía restante y provocar que la ciudad se inunde, sepultándonos con ella, informó Kai. Weir pareció sorprendida. ¿Quiere decir que estamos atrapados aquí? Preguntó. Bueno, tenemos la puerta estelar, y ya hemos encontrado algunas direcciones. Podríamos huir si los escudos se agotan antes de encontrar una solución, dijo Kai. ¿Alguna otra solución que no implique abandonar la ciudad? Preguntó la doctora Weir. Kai se encogió de hombros. Podemos seguir investigando, sugirió. Marshall no tenía tiempo para seguir investigando. Tenía planes para el escudo de la ciudad, y no iba a permitir que desperdiciaran lo poco que quedaba mientras discutían opciones. ¿Puede buscarse algún protocolo de emergencia en esas consolas? Si sumergieron esta ciudad, puede que exista un sistema para hacerla emerger de nuevo, sugirió Marshall. Es una posibilidad muy remota. No creo que quienes sumergieron la ciudad planearan volver, y si lo hicieran, seguramente tenían su propia fuente de energía. En ese caso, no tendrían motivo para dejar un protocolo de emergencia. Buscar uno es perder el tiempo y la perorata de Kai fue interrumpida por el Dr. Zelenka, su segundo al mando. Bueno, ya introduje la búsqueda cuando lo mencionó, y en efecto, hay un protocolo de emergencia listo para ejecutarse por orden directa o cuando el escudo falle en más de una cuarta parte de la ciudad, informó Zelenka. ¿Qué? Exclamó Kai y corrió hacia las consolas. Eso es absurdo, ¿por qué existiría ahí? Guardó silencio al revisar los datos. Elizabeth, tenemos un protocolo de emergencia que hará que la ciudad salga a flote, dijo Kai, completamente aturdido. Sugiero que lo pongamos en marcha de inmediato y luego desconectemos los sistemas de energía para ahorrar todo lo que podamos, pues no sabemos si este lugar es compatible con los generadores de Naquadah que traemos, dijo Marshall.
Apoyo esa recomendación, dijo Zelenka. Yotamim Kai detuvo sus palabras al mirar a la doctora Weir, que había estado apretando los dientes. Pero cuando Mkai fijó la vista en ella, volvió a mostrar una expresión serena tan rápido que él solo pudo parpadear. ¿Qué opina nuestra jefa de expedición? Preguntó Mkai, que no parecía tan obtuso como Marshall había pensado al principio. Active el protocolo de emergencia, como dijo el coronel. Ahora que sabemos que nos quedamos sin energía, debemos conservar todo lo que podamos, dijo la doctora Elizabeth Weir con firmeza. ¿Sabemos si la superficie es habitable? Agregó. No creo que hubiese un protocolo de ascenso si no lo fuera, respondió Kai con desprecio, aunque se atragantó y tosió. Digo, es lo más probable. De todas formas, el agua tampoco es un medio habitable para nosotros, añadió, desviando la atención. Bien, comiencen, ordenó la doctora Weir. Y 10 minutos de temblores después, la ciudad ya estaba en la superficie. Estamos fuera. Cortando el escudo y desactivando todos los sistemas hasta verificar si nuestros generadores pueden suplir nuestras necesidades de energía, informó Kai. Coronel Sumner, ¿tiene alguna otra sugerencia en cuanto a nuestra seguridad? Preguntó la doctora Weir, reafirmando su autoridad. Pero él no tenía ganas de ser puesto en su lugar. Había demasiadas cosas por hacer si quería sobrevivir, y no tenía tiempo para complacer el ego herido de un político. Muchas. Haré una lista mientras usted hace su trabajo y organiza todo. No esperábamos encontrar una ciudad completamente operativa y en nuestras manos. Si tenemos en cuenta que se trata de tecnología extraterrestre que apenas entendemos, representa muchos riesgos de seguridad. Sin embargo, usted está a cargo, y creo que ya evitamos el mayor peligro. Quedar atrapados por no centrarnos en la información que teníamos justo enfrente. Si se producen muertes a continuación, serán casos individuales, quizás, en nuestra situación, hasta nos convenga que los más obtusos vayan cayendo. Mi deber es velar por la seguridad de la expedición y de la mayoría. Así que, por favor, adelante, exploren todo lo que quieran, dijo Marshall a los científicos. Luego, se volvió hacia los militares. Necesito 3 voluntarios para asegurar los ZPM. El resto no sale de esta sala hasta que reconectemos la energía y sepamos si esta ciudad tiene sensores o algún mapa para guiarnos, ordenó Marshall a sus hombres. Luego miró a Shepard. Mayor Shepard, estas órdenes no le atañen. Está usted bajo el mando directo de la doctora Weir a partir de ahora. Debido a sus genes, creo que será más útil para ellos que para tareas de seguridad, añadió, deshaciéndose de una vez del elemento insubordinado. Los militares saludaron, incluyendo a Shepard, y Marshall giró para ver qué hacían los científicos. Pero al mirarlos, seguían en sus lugares, fingiendo demencia. Parecía que, debido a sus malos augurios, todos habían perdido el interés en explorar la ciudad. Creo que es recomendable esperar a que las fuentes de energía estén instaladas antes de comenzar la exploración, dijo Mkai. Tras varios empujones, se vio obligado a hablar en nombre del equipo científico, pues Marshall notó que sus compañeros amenazaban con enviarlo al frente y hacerlo el primero en morir si no decía algo. La doctora Weir sonrió sin parecer afectada y simplemente asintió. Marshall la ignoró y se concentró en lo que hacían los científicos en la sala, mientras sacaba una libreta y un lápiz para anotar todo lo que recordaba de este lugar, y que pudiera ayudarle a sobrevivir o evitar algún desastre de forma sencilla. Su acto de rebelión e insubordinación ya le había ahorrado un encuentro con el enemigo y Marshall sacudió la cabeza. Antes, estaba tan cagado que dejó que su versión inflexible tomara el control de la situación. Pero ahora que el peligro inmediato había pasado, era hora de pensar y actuar con calma. Marshall se detuvo frente a un grupo de científicos que almacenaban equipo y aparatos en lo que, en el peor de los casos, parecía un cuarto de ascensores. ¿Qué sucede?, preguntó una mujer de lentes, pecas, cabello rojizo, la nariz algo torcida y un cuerpo apenas promedio. ¿Les parece que esto es un almacén?, preguntó Marshall, conteniendo su ira mientras se preguntaba si estos tipos eran realmente inteligentes. Saben que esto es el puente de una nave, ¿verdad?, añadió, cuando los científicos no supieron qué responder. Estaban temblando del miedo. Creo que esto es un ascensor de algún tipo, así que, por favor, saquen sus cosas de allí, dijo Marshall, dándose por vencido y apartándose de ellos para no amargarse la vida con tonterías. Tenía mejores cosas en las que pensar. Solo hizo señas a otro guardia para que vigilara el ascensor, que él sabía que era una plataforma de anillos.
Soldado, considere esto como un punto de acceso, y no permita que tiren cosas allí, ordenó Marshall y siguió su camino. Pero los científicos a su paso empezaban a temblar, y supuso que su rostro no se veía muy bien, y que ellos podían percibir sus ganas de dispararles. Por eso decidió salir al exterior y observar el cielo, pues allí ya era de noche. Un minuto después, y gracias a la oscuridad, se alegraba de haber salido. El militar intransigente se había ido, y ahora solo quedaba el gamer vago, contemplando una galaxia de estrellas, recordando al fin que estaba en su mundo de ficción favorito. Si fueran mías las vestiduras bordadas del cielo, tejidas con luz dorada y color plata, las azules, las opacas, las oscuras vestiduras de la noche, la luz y la penumbra, las tendería a tus pies. Pero yo, siendo pobre, solo tengo mis sueños. He tendido mis sueños bajo tus pies. Pisa suavemente, porque pisas mis sueños. Recitó Marshall en voz baja. William B. Yeats, dijo una voz suave a su espalda, distrayéndolo de la vista del cielo. No sabía que era amante de la poesía, añadió la doctora Weir, que al parecer venía a hacer política con él, al notar que había ganado demasiada autoridad en la expedición. No, no lo soy. Pero este poema es especial. Después de casi vomitar por la prepotencia y la pedantería de los poetas y autores literarios que me vi obligado a leer en mi época de estudiante, este poema y se quedó en mi corazón desde la primera vez que escuché sus últimas líneas. Luego recuerdo haber buscado el resto de forma casi desesperada. Es algo único, sencillo, sin pretensiones, que surge solo de la necesidad de expresar. ¿Sabe? Le tengo más aprecio a la poesía china. Entre las flores. Un tazón de vino bebo solo, ningún amigo está cerca. Levanto mi copa, e invito a la luna y a mi sombra, y ahora somos 3. Mas la luna nada sabe de bebidas. Y mi sombra se limita a imitarme. Pero así y todo, luna y sombra serán mi compañía. La primavera es época propicia para el goce. Canto y la luna prolonga su presencia, bailo y mi sombra se enreda. Mientras me mantengo sobrio, somos alegres juntos. Cuando me embriago, cada uno marcha por su lado, jurando encontrarnos en el río de plata de los cielos. Hay algunos más, pero ya he maltratado bastante este poema con mi mala memoria. Además, mi punto es otro. El primer poema es único para mí, y me recuerda que siempre hay excepciones en la vida, incluso para aquello que creíamos que no nos gustaba, concluyó Marshall sin dejar de mirar al cielo. Así que lo repite para recordarse a sí mismo no dispararle a mi equipo, al que considera inútil, dijo la doctora Weir. Marshall se dio media vuelta y sonrió. Tiene usted un don para la política y para entender a la gente. Es algo que no compartimos. Yo solo entiendo aquello con lo que estoy de acuerdo, y uso mi razón para aplastar todo lo que me parece irracional, dijo Marshall con sinceridad. Antes eso me habría parecido irrazonable, pero su aparente falta de razón nos ha librado de un posible gran desastre y nos ha dado tiempo para organizarnos. Puede que no me haya gustado, pero fue así. Aunque me gustaría saber qué tan lejos habría llegado, dijo la doctora Weir, tratando de ser sincera, aunque Marshall sospechaba que ese puede era todo lo que ella admitiría. Renunciaría a mi puesto a ignorarlos mientras se matan solos. Bueno, y son lo mejor que podemos ofrecer, así que yo diría que salgan de sus desastres por sí mismos. Sin embargo, los desastres causan muertes, y no me apetece morir por la ineptitud de otros, dijo Marshall. Siendo directo. Nunca reclamaría su puesto, añadió, para que la jefa de expedición pudiera dormir tranquila. La doctora Weir le mostró una sonrisa. Es bueno saberlo, coronel Sumner. Y, si me lo permite, creo que yo también observaré el cielo. Tenemos media hora antes de que prueben los generadores Mark II, dijo la doctora Weir. Marshall se encogió de hombros y volvió a observar el cielo, pensando en un plan de inicio. Si él hubiera renacido en Stargate SG, tendría muchas ventajas tecnológicas que reclamar. Stargate Atlantis tenía tecnología aún más poderosa, pero se necesitaban grandes conocimientos y ciertos recursos para obtenerla. Por ejemplo, en este lugar estaba la base de datos de Atlantis, que se sospechaba contenía todos o al menos gran parte de los conocimientos de los antiguos. Pero para acceder a ese conocimiento, él necesitaba más conocimientos y también el gen de los antiguos. De momento, lo que era de fácil acceso para él era conseguir un ZPM, pero eso traería muchos problemas si no tenía una nave a mano. Por ahora, era mejor mantener la ciudad sin energía. En cuanto a tecnología, podía sacar algunas ventajas, pero solo para la expedición.
No tenía un camino claro para hacer lo que realmente quería, no, sí había un camino, pero el problema era que tomaría tiempo e investigación. Además, debía proceder con cuidado, porque esta mujer, Weir, lo estaría vigilando. Él no esperaba otra cosa de un político, especialmente de alguien cuya autoridad había desafiado. Esa salida era, por supuesto, el laboratorio de Janus y los exploradores. Con ellos, podía adquirir el resto de las tecnologías de la galaxia y asegurar su supervivencia. Este camino no podía seguirlo solo. Necesitaría la colaboración de estas personas, y también de la Tierra. Por eso, debía destacar desde el principio. Y eso no era difícil, considerando que podía conseguir un ZPM cuando quisiera. Eso era un gran mérito. El problema obvio era que la historia, en este punto, ya estaba demasiado avanzada. En la galaxia de la Vía Láctea, el conflicto con los Goa'uld estaba en su apogeo, las facciones terroristas del NID campaban a sus anchas, y las principales potencias del mundo ya se habían enterado del proyecto Stargate. Todas tiraban para su lado, buscando su propio beneficio. Había tensiones políticas, y él corría el riesgo de que, si cambiaba la historia, cualquiera de los enemigos de la humanidad pudiera meterlo en serios problemas. Entre estos enemigos estaban los replicadores. Los Goa'uld, con Baal y Anubis haciendo de las suyas. El NID. La Alianza Lucian, que se haría más fuerte tras la caída de los Goa'uld. Los Ori. Y otras amenazas menores. Y eso solo en la Vía Láctea. Porque donde estaba ahora era la galaxia Pegasus, y esta tenía sus propias amenazas. En Pegasus, la principal amenaza por ser la única capaz de enviar naves para bombardear la ciudad eran los Wright. Les seguían los Geni, con sus tácticas autoritarias, y por último los Asurans, aunque estos últimos eran un peligro que él podía evitar si lograba ganar la influencia que deseaba. Todo esto quería decir que, si quería no solo sobrevivir, sino obtener beneficios a gran escala, debía actuar con cautela. Ganar influencia, practicar la política y las relaciones públicas. En otra situación, Marshall habría escupido a un lado y se habría mantenido al margen, pero el premio, si tenía éxito, era demasiado grande. Y su ambición no le permitiría renunciar. Así que, después de pensarlo bien, decidió seguir adelante. Como ya había escogido su camino, Marshall también decidió su primer paso. Sin él, no podría acercarse a los juguetitos antiguos. Y ese paso era obtener el gen de los antiguos, pues sin él, podía olvidarse de controlar la tecnología con su mente. También debía recordar que él no era Shepard, y que controlar cualquier tecnología le llevaría tiempo. Y Marshall pasó media hora pensando, antes de que las luces se encendieran y el cielo estrellado se apagara. Bajó la cabeza y vio a la mitad de los científicos afuera, observando el cielo de otra galaxia. El resto trabajaba dentro y o quizá le tenían demasiado miedo para salir. Marshall volvió al interior y miró las consolas encendidas. Bien. Lo primero es saber por qué esta ciudad está vacía, dijo Marshall a Weir, y la dejó encargarse del resto mientras se dirigía hacia 3 de sus soldados que custodiaban un maletín, con un ZPM dentro. Señor, los científicos dicen que este era el único de los 3 ZPM que tenía energía, pero está al límite. No mantendría los escudos de la ciudad por más de un día, y eso depende de las condiciones en que se utilice y si es bajo el agua, o si está bajo fuego enemigo, informó el soldado. Ninguna de las dos, pensó Marshall. Lo guardaremos bajo llave en cuanto descubramos una bóveda, dijo Marshall, y el soldado saludó. Marshall buscó a su alrededor hasta que encontró al Dr. Beckett, que lucía exactamente igual que en la serie, lo cual lo hacía fácil de identificar, igual que al resto del elenco principal. Dr. Beckett, antes de venir, leí en su historial que había desarrollado una terapia genética para activar el gen de los antiguos. Quiero que me inocule a mí y a todos mis hombres. No quiero caer en alguna trampa mortal para intrusos en esta ciudad, dijo Marshall. Lo he hecho, pero aún no se ha probado en trampa mortal. Parpadeó el Dr. Beckett. Marshall asintió. ¿Algún sistema de control de plagas de alta tecnología que solo reconozca a los antiguos como habitantes legítimos? Puertas de seguridad que encierren a sus ocupantes hasta que solo podamos encontrarlos por el mal olor. Virus letales creados como armas biológicas, que distinguen entre los genes de sus creadores y los de sus desafortunadas víctimas. Robots asesinos y lo común en estos casos al explorar ciudades extraterrestres que siguen operativas y, por lo que sabemos, con sus medidas de seguridad activas, explicó Marshall con tranquilidad y en un tono de voz normal.
Pero, al estar en un espacio cerrado, los científicos a su alrededor escucharon claramente su conversación. Marshall vio al Dr. Beckett cambiar de color mientras hablaba, hasta terminar pálido y completamente tenso. No era el único. Otros científicos miraban sus maletas con aprensión. Prepararé mi equipo de inmediato, dijo Beckett, y salió casi corriendo hacia su equipaje, seguido por todos los científicos cercanos, quienes le exigían una dosis de esa vacuna cuanto antes. Los que estaban más alejados, al ver el alboroto, se apresuraron a preguntar qué ocurría. Así, el chisme se propagó como pólvora. Beckett les explicó que, por el momento, no había suficientes dosis y que los militares ya estaban en primera fila para recibirlas. Marshall estaba seguro de que no se quedaría sin la suya, y ya había dejado claro su interés en el gen de los antiguos. Dejó la revuelta en manos de la doctora Weir y tomó a 5 hombres para explorar con linternas. También arrastró consigo a una científica portadora del gen antiguo, a quien era fácil identificar. La mujer pelirroja con pecas a la que había intimidado antes. Su nombre era Annika, y llevaba una bandera rusa en el uniforme. Y 1 hora después, localizaron la sala de hologramas, donde vieron la historia de la ciudad. Marshall llamó por radio a la doctora Weir para que viera la grabación, le informó del lugar y le advirtió que trajera a alguien con el gen de los antiguos. Luego, Marshall tomó a su temerosa rehén y siguió explorando. Y al amanecer, una pequeña parte de la ciudad ya estaba iluminada, y su rehén había reunido suficiente valor para exigir que la dejara en libertad, luego de que la obligara a probar una de las plataformas de anillos. Como él y sus hombres necesitaban descansar, Marshall la dejó en paz. Y Marshall durmió 3 horas en una habitación preparada por sus soldados encargados de la logística militar. Se levantó, comió una ración de emergencia, y fue llamado a una reunión donde los líderes de la expedición compartirían sus hallazgos. Allí estaban la doctora Weir, Shepard, Kay, Zelenka, Beckett y otros 5 a los que Marshall no conocía, pero que claramente formaban parte del elenco principal. En la reunión se expuso lo que habían encontrado. Los Jumpers, transportadores de anillos, varios almacenes vacíos, una sala de enfermería, habitaciones, comedores, espacios recreativos y demás. Pero no había armas, ni ZPM, ni recursos significativos. El lugar estaba completamente limpio. ¿Qué opinan respecto a la grabación?, preguntó la doctora Weir a todos, aunque miraba directamente a él. Hay un enemigo ahí fuera, uno que venció a los antiguos y que no parece muy amigable. No creo que se hayan ido en estos 10.000 años, así que recomendaría que nos asentemos 1 o 2 semanas, y luego comencemos a explorar otros mundos para reunir información sobre ese enemigo y sus capacidades bélicas. También deberíamos confirmar si realmente son hostiles o una amenaza real. Hay que recordar que los antiguos no eran militares. Lo que ellos consideraban un peligro puede, en realidad, ser solo un grupo agresivo, dijo Marshall, con la intención de que el grupo no se quedara encerrado para siempre. Él necesitaba que el portal se activara. Los antiguos poseían una tecnología muy avanzada y empezó a decir Kay, pero Marshall negó con la cabeza, interrumpiéndolo. Los tipos no tenían armas antipersonales efectivas, no tenían un ejército, ni naves de guerra. Sus ondas eran potentes, pero como única defensa son una basura. En conclusión, ganar una guerra contra ellos no es imposible con los recursos adecuados. Así que sus enemigos pueden ser menos amenazantes de lo que creemos, explicó Marshall. Kay frunció el ceño. Bueno, eso suena razonable y creo que ya entiendo lo que quiere decir, admitió Kay. Marshall miró entonces al Dr. Beckett. Doctor, ¿cuál es su progreso con mi vacuna?, preguntó Marshall. Bueno, y no es una vacuna, sino un retrovirus que introducirá un nuevo gen en su código genético, explicó Beckett. Marshall lo miró en silencio. Estará lista esta noche, dijo con incomodidad. Marshall asintió. La reunión continuó durante 2 horas más, para organizar el equipo, seleccionar los mejores almacenes y zonas habitacionales, asignar tareas y establecer ciertos privilegios. Y al día siguiente, Marshall practicaba con su gen data, dándole órdenes mentales a un panel de control de una puerta. O al menos, lo intentaba, porque la puerta no se movía ni respondía de ningún modo. Lo hacía en su habitación, sin nadie observándolo, pero si alguien lo hubiese visto, probablemente se habría reído. Estos idiotas no sabían que la ciudad podía ser controlada con la mente. Él lo sabía porque conocía la historia original. Cuando un grupo de antiguos llegó a la ciudad, y tomaron el control mentalmente, activando los sistemas de seguridad con solo pensarlo.
Y después de varios minutos sin éxito, Marshall tocó el panel para abrir la puerta y salir de su habitación. Llegó a la conclusión de que sus genes eran insuficientes para controlar las ciudades de interface menores. Necesitaba acceso directo a las consolas principales. Pero esas consolas estaban vigiladas, lo que significaba que tendría que revelar parte de lo que sabía para obtener la ventaja que buscaba. Y apártense, ordenó Marshall a los dos científicos frente a la consola principal. Ellos dudaron, pero los guardias que acompañaban a Marshall les dedicaron una mirada tan fría que se apartaron rápidamente. Marshall notó que habían dejado sus portátiles sobre el tablero y los arrojó sin cuidado. Uno de los dispositivos se rompió al impactar contra el suelo. Los científicos, que ya lo consideraban un matón, solo recogieron sus computadoras con expresiones dolidas y se marcharon. Marshall supuso que irían a acusarlo con la doctora Weir. Y no se equivocaba. 20 minutos después, la doctora Weir llegó al frente, con Shepard escoltándola por detrás. Pero ella no dijo nada al ver que Kai y Zelenka habían llegado 10 minutos antes, y ahora lo miraban emocionados mientras revisaban datos en dos tablets conectadas a la consola hacía poco. Cuando llegaron, las pantallas holográficas ya se desplazaban a gran velocidad, llenas de información, y nadie estaba operando físicamente la consola. Solo Marshall tenía una mano apoyada sobre una de las grandes teclas. Shepard. ¿Dónde estabas? Recriminó Kai. Te hemos mandado a buscar 10 veces. En 5 minutos, acotó Zelenka, poniendo los ojos en blanco. Esto es urgente, se excusó Kai, señalando la consola secundaria. Descubrimos que podemos acceder a las consolas usando el Genata. Lo que significa que no necesitamos teclados para trabajar en la base de datos. Podemos operar a la velocidad del pensamiento y extraer información en tiempo real. Zelenka carraspeó y señaló a Marshall. En realidad, fue el coronel quien descubrió esto. Ahora está creando una interfaz para que la computadora de Atlantis traduzca la información automáticamente y no nos la devuelva en antiguo, que apenas dominamos sin traductores, explicó Zelenka. Da igual. Saltó Kai. Shepard, ve a la segunda consola. El mayor Marshall no tiene gran afinidad con el Genata, así que usaremos la tuya para acelerar el trabajo, ordenó, agitando las manos al ver que Shepard dudaba y miraba a Weir. La doctora Weir observaba a Marshall, pero él estaba concentrado en crear la interfaz y no le prestó atención. Al ver la importancia del asunto, Weir asintió a Shepard para que colaborara, y este colocó su mano sobre otra de las teclas principales. Apenas Shepard tocó la consola, tomó el control en segundos. En un par de minutos, la interfaz estaba completa, porque podía comunicarse con la ciudad miles de veces más rápido que alguien con un Genata implantado artificialmente. Kai y Zelenka parpadearon asombrados ante el ritmo de trabajo, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Eso sí que es velocidad, dijo Zelenka, comprobando en su tablet que la interfaz estaba lista. Ni que lo digas. Mi terminal murió, dijo Kai, mostrando un pantallazo azul en su dispositivo. Esta no aguantará otro pico de datos como ese, agregó Zelenka. Bueno, como todo está listo, ya se pueden ir. Tenemos mucho trabajo aquí, dijo Kai, más rudo que Marshall al llegar, y echando a todos a empujones. Definitivamente debemos hablar sobre los buenos modales en la próxima reunión, comentó Weir. Ante la actitud de Kai, no encontró argumentos para reprender a Marshall. Y al día siguiente, hubo una reunión de emergencia. Una científica había desaparecido. Marshall hizo una mueca al escuchar su nombre. Era nuestro canario en la jaula y digo, nuestra compañera de exploración, corrigió Marshall, fingiendo toser. Empezaremos su búsqueda de inmediato. Solo espero que no haya llegado a una zona inexplorada y se haya encontrado con algo desagradable, dijo mirando a Kai. Mi equipo se ha mantenido dentro de los límites de las zonas activas, replicó Kai. Con el nuevo acceso, desencriptar la base de datos de Atlantis no tomará tanto tiempo como pensábamos. Aunque las medidas de seguridad aumentan con una conexión directa y estamos demasiado ocupados para explorar nuevas áreas, así que es imposible que alguien haya abandonado el área límite. Además, los sensores también lo habrían advertido, resumió Zelenka al notar que todos lo miraban. ¿Una plataforma de anillos que funcionó fuera de los límites? Preguntó Marshall. Es posible. Pero si lo hizo, no tenía energía suficiente para regresar o para abrir una puerta. Puede que solo encontremos sus y Dr. Kai. Lo interrumpió la doctora Weir, con tono severo. Kai se mordió los labios. ¿Hay alguna forma de verificar si algo así ocurrió? Preguntó la doctora.
Debería haber registros de cualquier activación fuera de los límites habituales, respondió Kai. Su teoría se confirmó minutos después, cuando hizo una mueca al revisar la consola. Antes que nada, debo decir que esta interfaz fue creada por Shepard, y que advertí que tal vez se apresuró y Dr. Kai. Gruñó la doctora Weir. La doctora Anika ingresó a una de las terminales de transporte. Al parecer, pretendía reprogramarla desde allí, lo cual es una idea brillante, pero la interfaz detectó que uno de nosotros era el operador. Hubo un conflicto de prioridades entre la interfaz y el sistema de la terminal, lo que activó el transporte y envió a la doctora Anika a algún lugar de la ciudad, explicó Kai. Es una idea brillante. Hasta ahora creíamos que solo se podía hacer eso desde la sala principal. Este descubrimiento facilitará mucho nuestro trabajo en los laboratorios y con los artefactos antiguos, comentó Zelenka. Sí, será algo bonito para poner en su lápida cuando encontremos sus huesos dentro de algunos años, añadió Kai con sarcasmo. Kai. Lo reprendió nuevamente la doctora Weir. Kai se encogió de hombros, insinuando que decía lo que todos estaban pensando. ¿Hay alguna forma de saber a qué área fue enviada? Preguntó la doctora con frustración. Si toda la ciudad estuviera activa, sí. Pero ahora mismo, no, respondió Zelenka. Iniciaré un grupo de búsqueda. ¿Existe alguna manera de abrir puertas selladas sin energía? Preguntó Marshall. Sugiero una palanca resistente, aconsejó Kai. Marshall hizo una mueca. Es una pérdida de tiempo. Podríamos pasar una vida entera buscando y no encontrarla, especialmente si está atrapada en Zelenka, interrumpió la doctora Weir. Coronel Summers, utilice a todos los hombres disponibles. Yo solicitaré voluntarios para ayudar, ordenó. Kai palideció cuando lo miraron a él. Es de vital importancia para nuestra supervivencia desencriptar esta base de datos. ¿Podría darnos la ubicación de un ZPM o una forma de contactar con la Tierra?, se excusó, y de inmediato volvió a su trabajo. Marshall pasó medio día buscando. Para optimizar el esfuerzo, organizó a los soldados en parejas. Él fue solo, aunque nadie le dijo nada. Al regresar, a pesar de que la mitad de los científicos se habían ofrecido como voluntarios, no hubo resultados. Todos daban por muerta a la doctora Anika. Los transportadores se convirtieron en un tabú. Todos preferían usar pasillos y escaleras. Nadie quería ser la siguiente víctima de un fallo en la programación. El mayor Shepard, considerado responsable por el fallo del sistema, fue retirado de cualquier acceso a las computadoras centrales. Aunque esto ralentizaba el trabajo, los científicos decidieron tomarse su tiempo para evitar más errores. Marshall se encogió de hombros. Confiar en Shepard para acelerar el control sobre la ciudad había sido un error. Por otro lado, ya había rastreado todas las áreas cercanas y la doctora Anika seguía sin aparecer. Si eso continuaba así, acabarían encontrando sus restos, y eso sería un problema para él, como jefe de seguridad. Pensando en una alternativa, recordó los Jumpers. Los sensores de la ciudad estaban desactivados, pero los de los Jumpers no. Con ellos podía recorrer toda la ciudad en minutos. Si eso no funcionaba, todavía tenía los sensores de mano, aunque su alcance era limitado. Como último recurso, podrían servir. Ya decidido, Marshall convocó una reunión y propuso su plan de usar los Jumpers. ¿Quién va a pilotar esas naves? Tienen 10.000 años, es posible que tengan algún daño, y aún no hemos probado ninguna de ellas, objetó Kai. Marshall miró al mayor Shepard. Mayor, estas naves pueden ser vitales para nuestra supervivencia en esta ciudad, y nuestro único apoyo si nos vemos obligados a evacuar. Por eso, además de su ayuda en esta búsqueda y rescate, le sugiero que pruebe cada una de estas naves acompañado de un técnico, y que examine todas sus capacidades. Por el momento, necesitamos que se concentre en el vuelo, y vea si alguno de los sensores puede ayudarnos a localizar a la doctora Anika, propuso Marshall. Shepard miró a la doctora Weir, su superior inmediato, en busca de aprobación. Me parece un buen plan, pero aún hay riesgo para su vida. Como dijo el Dr. Kai, estas naves tienen 10.000 años. Aunque la tecnología de los antiguos ha demostrado ser duradera, hemos encontrado dispositivos que llevan millones de años funcionando, nunca podemos descartar alguna falla, explicó la doctora Weir, visiblemente preocupada de que Shepard sufriera un accidente aéreo, y de que, como su superior al mando, ella fuera considerada responsable. Entiendo. Comenzaré de inmediato, respondió Shepard, levantándose y asumiendo la responsabilidad por su propia vida. Bien.
Lo siguiente es verificar si tenemos acceso suficiente para sacar estas naves de la ciudad, intervino Zelenka, al notar que todos se preparaban, pero nadie mencionaba cómo iban a sacar la pequeña nave de la torre en la que se encontraba, ya que no parecía haber salida. Marshall no se preocupó por este último detalle, porque sabía que la salida existía, y también que era fácil de activar. De hecho, con solo una breve búsqueda en la sala de mando, la compuerta de salida se abrió. ¿Y tenemos sensores?, preguntó la doctora Weir, quien dirigía la operación de búsqueda desde la sala de control. Tenemos sensores, y las paredes no parecen ser un problema. Puedo verlos a todos desde aquí, respondió Shepard por radio, desde la bodega de carga. Los científicos presentes aplaudieron, y la doctora Weir sonrió. ¿Cómo se comporta nuestro vehículo de rescate?, preguntó. Tan suave y silencioso como un motor eléctrico, respondió Shepard. Bien. Entonces comience el despegue y la salida, ordenó la doctora Weir. Kai, junto con Zelenka y el resto del equipo científico, ya tenía un mapa de la ciudad y había determinado un área de búsqueda, por sectores. Como el transporte era muy rápido, apenas 5 minutos después, la científica desaparecida apareció en los sensores, a media ciudad de distancia, unos pocos kilómetros. Los científicos aplaudieron otra vez. Pero cuando el equipo de rescate llegó y entró al área para encontrar a la mujer, esta estaba sufriendo una crisis nerviosa. Creía que moriría, pues sabía que la ciudad tenía kilómetros cuadrados de extensión, y que, a menos que contaran con al menos un ZPM para activar toda la red, no podrían localizarla. El ZPM que tenían no era suficiente para alimentar toda la ciudad, y como ella sabía esto, ya se daba por perdida. Por fortuna para la científica, los Jumpers no necesitaban un ZPM para operar. Los únicos daños que sufrió fueron deshidratación, por no haber tenido agua durante medio día, y afectaciones psicológicas debido a su crisis de ansiedad. El incidente de la doctora Anika alejó al mayor Shepard del equipo científico, y a los científicos de los transportadores. Todos preferían caminar, aunque ya contaban con un método seguro para localizar a cualquiera que fuese transportado fuera del área activa de la ciudad. Esto le dio tiempo a Shepard para concentrarse en los transportes, a los que bautizó como Jumpers al enterarse de que podían atravesar el Stargate. Descubrió múltiples funciones: escudos, camuflaje, sondas, rastreo, e incluso capacidad submarina. Para él, tratar con tecnología de los antiguos era sorprendentemente fácil. Y 3 días después, una semana desde su llegada a Atlantis, la doctora Weir reunió al equipo y anunció que había decidido iniciar las misiones de exploración. Un equipo sería enviado a una de las coordenadas recuperadas de la base de datos, para recabar información. Marshall, como jefe de seguridad, lideraría la operación. Y un día después, la primera misión comenzó. Marshall frunció el ceño al ver que el planeta al que llegaron tenía una antigua ruina. Luego hizo otra mueca al reconocer a Teila, de los Atosianos. Con ella allí, y con el collar White que podía detectar el gen de los antiguos, no debía pasar mucho tiempo antes de que los White atacaran. ¿Así que estos White poseen naves voladoras que atraviesan los portales?, preguntó Marshall cuando Teila les habló de los White. Ella asintió, y Marshall activó su radio para ordenar a los soldados que montaran un perímetro frente al Stargate, con la instrucción de derribar todo lo que saliera por él y no caminara sobre 2 pies. «Coronel, ¿esperamos un ataque White?», preguntó Kai, poniéndose pálido. «Creo que hemos confirmado a ese antiguo enemigo, y por cómo esta gente describe sus ataques, también supongo que tienen acceso a este planeta. Por lo tanto, podrían haber dejado alguna sorpresa atrás, como lo sugiere esa historia que dice que los White vendrán si entramos en las ruinas», explicó Marshall. Él no había enviado a aún a las ruinas, tras escuchar la advertencia de Teila, pero no planeaba ser capturado, así que comenzó a preparar una emboscada para las naves que sabía venían en camino. «Tranquilo, Kai. El coronel solo está siendo prudente», dijo Shepard, dándole una palmada en el hombro. Y 1 hora después, se escuchó una explosión en dirección al portal, seguida de disparos de una torreta. «Mierda», dijo Kai, lamentando su miserable mala suerte. Marshall tomó su radio y pidió un informe. «Múltiples naves hostiles. Hemos derribado 3, pero 2 lograron pasar el cerco y se dirigen hacia su posición y más hostiles en camino», informó el oficial a cargo de la defensa de la puerta. Kai empezó a maldecir en voz baja. «Capitán, marque el cruce en cuanto los enemigos pasen, y no deje que el portal se cierre», ordenó Marshall.
Suponía que la tercera ola serían tropas terrestres, y planeaba retirarse antes de que eso ocurriera. Shepard, prepare los lanzamisiles. En cuanto esas naves y un sonido extraño interrumpió sus órdenes. Fuego a discreción. Ordenó Marshall mientras corría a refugiarse junto a una choza. Marshall ya estaba preparado. En cuanto los dardos White asomaron, 2 misiles rastreadores destruyeron sus naves en pleno vuelo. Aún así, algunas otras lograron colarse después, y él no bajó la guardia. Coronel, si dejamos a esta gente y todos al portal. Gritó Marshall, mirando a Teela, quien asintió en señal de agradecimiento y reunió rápidamente a su pueblo. Marshall envió a Shepard al frente, mientras él permanecía en la retaguardia, lejos de la multitud, evitando atraer la atención de las naves White que aún patrullaban la zona. Los White, sabiendo que podían ser derribados, no se atrevieron a acercarse demasiado hasta que la mayoría del grupo ya había cruzado. Marshall se despidió de ellos levantando un dedo al aire y, tras disparar un último misil, entró al portal sin comprobar si había acertado al blanco. Y Coronel Summers, informe de la situación, pidió la doctora Weir, observando a la multitud recién llegada. Coronel, en nombre de mi pueblo, quisiera agradecerle, y empezó Teela, pero se detuvo al ver que Marshall sacaba su arma y se la apuntaba directamente a la cabeza. Por favor, no se tomen esto a mal, pero no creo en las coincidencias. Por eso, voy a pedir que usted y toda su gente entreguen cualquier arma, y permitan que los revisemos y les hagamos algunas preguntas. Es por su seguridad y la nuestra, explicó Marshall con tono firme. Teela frunció el ceño. Disculpen al coronel Summers, sus métodos pueden parecer algo bruscos, pero les aseguro que serán tratados de forma apropiada, añadió la doctora Weir, disculpándose con diplomacia, pero sin ceder autoridad. Al parecer, Weir ya confiaba en Marshall, y estaba dispuesta a respaldar sus sospechas. Y es un rastreador de genes antiguos, explicó Kai, mostrando el collar de Teela dentro de una bolsa sellada. Luego detalló que tenía un alcance limitado. Coronel Summers, ¿usted asume que estos White son el enemigo al que se enfrentaron los antiguos? Preguntó la doctora Weir. Marshall asintió con gravedad. Con este rastreador, estoy el doble de seguro. Sin embargo, también queda claro que los atosianos no son responsables de la llegada de los White. Esta trampa es demasiado específica como para haber sido activada de forma intencional, dijo Marshall. Estoy de acuerdo, intervino Shepard rápidamente. Si el artefacto que nos delató fuera una radio o algún dispositivo activado manualmente, ellos estarían bajo sospecha. Pero esto es muy diferente. Coincido, afirmó Weir. Teela y los suyos serán liberados, y bienvenidos a quedarse. Sus conocimientos sobre esta galaxia y sus mundos nos serán de gran utilidad. Weir llamó entonces a Teela para ofrecerle disculpas y explicarle todo acerca del collar rastreador. Ella aceptó las disculpas con serenidad, y se ofreció a colaborar. Los atosianos estaban encantados de estar en la ciudad de los antiguos, a quienes veneraban como antiguos dioses protectores de los pueblos de esta galaxia. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.